Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Agradecemos al Canal 9 por las facilidades que nos brinda para mantener esta comunicación con todo el público. Como cada noche, como todos los martes por la noche, estamos llegando hasta sus hogares y nos ocupa el día de hoy el tema de pueblos y comunidades indígenas. Vamos a hablar con un experto en este asunto, es investigador del Colegio de San Luis, él está adscrito al programa Agua y Sociedad y es el antropólogo Agustín Ávila Méndez. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto. Gracias. Bueno, pues es todo un experto porque tiene años trabajando este asunto precisamente de los pueblos indígenas. Platíquenos un poco quién es Agustín Ávila, un poco de su trayectoria. Platíquenos qué ha hecho, qué estudió, dónde estudió, para describir a nuestro público con quién vamos a estar platicando, hablando todos los próximos minutos. Claro que sí, muchas gracias. Bien, pues yo me he ido haciendo en el camino, creo que he andado como viajero, aventurero por todo el país y he recorrido buena parte de las zonas indígenas, una de las que más he visitado con intensidad, con profundidad, por supuesto es la Huasteca. ¿La Huasteca Potosina? La Huasteca Potosina y las Huastecas, pero la Huasteca Potosina de manera especial porque sobre ella hice mi tesis, sobre los movimientos sociales, un movimiento importante en los 70s en San Luis Potosí, que fue el Campamento Tierra y Libertad. Y pues de ahí he estado trabajando en comunicación directa, atendiendo la preocupación inmediata por cómo entender una realidad cambiante y cómo entender una realidad en el perfil de circunstancias, de perspectivas y sobre todo referencias de una población generalmente no tomada en cuenta, que es el caso de los indígenas. Y ello en el fondo, porque la visión que ha predominado es la visión colonialista, donde los indígenas son como menores de edad, son incapaces de tomar decisiones por ellos mismos, en esta visión que lamentablemente sigue siendo muy vigente. Entonces, nuestro trabajo en muchos sentidos se orienta al final a registrar y ofrecer explicaciones que permitan un diálogo intercultural que hoy no se ha dado por producto de un desconocimiento profundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, he colaborado con ONGs, he colaborado en derechos humanos, he sido durante más de 10 años adscrito a la administración pública, lo cual me permitió efectivamente tener una visión nacional de estos problemas e incluso internacional, porque como tal asistí al Fondo Indígena de América Latina y del Caribe en Bolivia, pero también a Ginebra, Suiza. En lo que era anteriormente el Instituto Nacional Indigenista. De lo que era el Instituto Nacional Indigenista, efectivamente. Y finalmente, tal vez hemos orientado en mucho nuestro trabajo a un objetivo que es preciso, que es cómo generar una legislación aplicable, cómo hacer leyes que funcionen, que sean eficientes. Y en ese sentido tal vez uno de los... A favor de los pueblos indígenas. A favor de los pueblos indígenas. En ese sentido es que nos tocó participar en la elaboración coordinación de la elaboración de la reforma al artículo 9 constitucional en San Luis Potosí y de su ley reglamentaria. Colaboramos también en la ley de justicia indígena y finalmente nos hicimos del todo cargo de un proyecto, también una gran aventura que fue el Padrón de Comunidades Indígenas. Y esto lo voy a precisar porque hay que señalar cuál es el sentido, cuál fue la importancia de este trabajo. Un trabajo que duró 8 años en campo. Para elaborar el Padrón de Comunidades Indígenas. Así es. Platíquenos qué es este padrón, ¿en qué consiste? El Padrón de Comunidades Indígenas consiste en la identificación
de las comunidades indígenas. La identificación clara que por tanto permita establecer con claridad quiénes son los sujetos de derecho, quiénes son los titulares de derecho. ¿Cuál es el problema de fondo con esto? ¿O ha sido el problema de fondo? La legislación reconoce derechos, dice las comunidades indígenas, pero el problema es que nadie sabe cuáles son las comunidades indígenas. Entonces, ¿quién va a hacer exigible la ley si no hay comunidades indígenas claramente reconocidas? De hecho, parte de la invisibilidad de lo indígena, parte del aislamiento de lo indígena, tiene que ver con que ni siquiera se conoce bien a bien en nuestro país cuáles son las comunidades indígenas. La mayor aproximación a las comunidades nos las da INEGI, pero INEGI registra localidades, cuando en realidad resulta que aquí tenemos, pongamos el ejemplo de San Luis, comunidades con 60 barrios, comunidades que están en 2 municipios. La Palma, la comunidad de La Palma es un ejemplo, la comunidad Pame. Una parte está en el municipio de Rayón y otra parte está en el municipio de Tamazopo. ¿Y se llaman igual? Son una misma comunidad, pero está en 2 municipios. Otro ejemplo muy claro al respecto es el de la comunidad de San Francisco. En la comunidad de San Francisco, originalmente en el municipio de Tamazunchale, cuando se separa el municipio de Matlapa de Tamazunchale, ¿los dividen también? Dividen a la comunidad sin siquiera darse cuenta. Entonces ahora resulta que una parte de la comunidad está en un municipio de Tamazunchale y otra parte en Matlapa. Y eso es muy común. En Axtla y Tampacán tenemos también el caso de la comunidad de Temalacaco, que la comunidad de Temalacaco está en Axtla y una ampliación de Temalacaco está en Tampacán. Y así podemos encontrar numerosos casos. Lo importante es que la comunidad no se puede reducir a una localidad, a un poblado. Entonces, tenemos comunidades con 30, 40, 50, 60 poblados o localidades, o barrios, o anexos, o secciones, o fracciones, que son, la denominación varía de acuerdo al lugar. Pero, y eso es importante porque entonces cuando se va a reconocer una entidad de derecho, un sujeto de derecho, tú no reconoces la localidad, reconoces a la comunidad en su conjunto. A las personas que la forman. Y a su organización, porque en términos legales, en términos de derecho, estamos hablando de sujetos, de titulares de derechos. ¿Quién tiene derechos? A ver, vamos hablando entonces de los derechos indígenas. ¿Por qué es importante este tema? ¿Cómo están los indígenas? ¿Cómo viven los indígenas? Que haga necesario que nos ocupemos como pueblo, como gobierno, como ciudadanía, de este tema de los derechos indígenas. Claro. Bien, podemos señalar al respecto que el tema de los derechos indígenas no es un asunto exclusivo de México. Es parte de un fenómeno mundial, internacional, y así hay que entenderlo. Durante mucho tiempo se promovió a nivel global la unificación de todas las sociedades. Una sola lengua, una sola cultura. Una sola ley. Una sola ley para todos. Y resulta que en todos lados aparecieron culturas que seguían existiendo después de siglos, que seguían reivindicando su derecho a existir. Y bueno, podemos poner múltiples casos, desde el caso español, donde a partir de la caída del franquismo, que prohibieron hablar otras lenguas, todo, reaparece el vasco, reaparece el catalán, y varios más, ¿no? En el caso de Francia, los balones del occitán, y así sucesivamente. O sea, en el fondo, pues la diversidad cultural es una gran riqueza y así hay que verla en todo el mundo. Y el caso de México y de América Latina es semejante. En el caso de México se proponía, la política era mexicanizar al indio, es decir, que deje su cultura, que se vuelva igual que todos los mexicanos, y el asunto es que eso no ocurrió, ni en México, ni en muchos otros lugares. Ahora, pese a todos los intentos, a todos los maltratos. Sí, y finalmente México es el país de América Latina con mayor población indígena. ¿Cuántos hay? Bueno, desde el punto de vista de los hablantes de lenguas indígenas, hay cerca de 12 millones. Desde el punto de vista de los que se reconocen como indígenas, son cerca de, rebasan los 20 millones. ¿Qué es el caso también semejante en San Luis? En San Luis los hablantes de lenguas indígenas
representarán aproximadamente el 11% de la población. Incluso según INEGI, ¿no? Es alrededor Sí. del 10-11% Sí, del total de la población. Claro, de hablantes. Hablantes. Pero ahora resulta que en el último censo de conteo de 2015, donde se pregunta si usted se considera indígena, es decir, si se autorreconoce, si se autoescribe, resulta que el 23.2% de los potosinos se reconocen como portadores de una cultura indígena. Y Casi eso el doble de lo que la cifra de INEGI Claro. reconocería, porque solo ubica a los hablantes de lengua indígena. Claro. Y esto entonces, este fenómeno lo conectamos otra vez con el asunto del padrón. ¿El padrón qué hizo? ¿Para qué sirvió? Justamente como la ley, la reforma constitucional y la ley en San Luis se hizo poniendo mucha atención a la aplicabilidad. Y por eso, a decir de Rodolfo Stamenhagen y de otros analistas expertos internacionales, pues la ley más avanzada en términos de su aplicabilidad indígena en México ha sido la de San Luis Potosí. Por eso, mucho porque se ha ocupado de la aplicabilidad. Entonces, justamente al ¿Qué es ocuparse... la aplicabilidad, perdón? Que se aplique, lo que se realmente aplique, está en que el se marco aplique, legal. que funcione exactamente. Pero para que algo sea aplicable se requieren cambios, no solo en la ley, programáticos e institucionales. Es decir, que las disposiciones secundarias se armonicen, se ajusten a estos cambios. Entonces, por ejemplo, la reforma constitucional del 9º establece en uno de sus artículos que tiene que haber un padrón de comunidades indígenas para poder decidir quiénes son los derechohabientes de la ley, quiénes pueden hacerla exigible. Porque uno de los grandes problemas de la Constitución y del modelo constitucional en México y América Latina es que su origen grecolatino lleva consigo un planteamiento medular que estriba en que el ámbito constitucional tiene un carácter programático, del deber ser, utópico. A ver, ahorita nos vamos a detener un poquito, ahorita le seguimos con esta explicación. Vamos a seguir platicando sobre pueblos y comunidades indígenas en San Luis Potosí y del trabajo que emprendió el maestro Agustín Ávila, investigador del Colegio de San Luis, y toda esta aventura que le llevó varios años y en qué final tuvo, si es que todavía pudo haber un final. Vamos a regresar después de una pausa. Bien, continuamos, estamos de regreso aquí en este espacio desde el Colegio de San Luis. Ya me dijo la doctora Claudia Rocha en el programa anterior que deberíamos ponerle charlas desde la biblioteca, y es que estamos desde la biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, y aprovecho, por cierto, para agradecer a todo el personal de la biblioteca las facilidades que nos brindan para estar en este espacio. Y bueno, están ustedes viendo un par de libros precisamente de autoría del maestro Agustín Ávila, quien es nuestro invitado de esta noche. Maestro, estábamos con ese asunto del artículo 9 de la Constitución que tiene que ver precisamente sobre derechos indígenas. Claro. Entonces, decía que el mismo artículo establece que tiene que, buscando la aplicabilidad constitucional de la legislación de las normas, establece que tiene que haber un padrón de comunidades para tener claro quiénes son los titulares de derechos. De otra manera no se sabe. Y eso es un problema general de la aplicabilidad en materia indígena, por lo menos, de la legislación. Puede haber reformas constitucionales que pueden reconocer muchas cosas, pero mientras no haya leyes específicas que digan es de aquí a acá, entonces no hay ese reconocimiento. Y menciono por último justamente que la reforma potosina también elevó los derechos por encima de los derechos asignados a nivel federal, en tanto que reconoció a las comunidades indígenas la calidad como sujetos de derecho público. ¿Esto Entonces, qué quiere decir? Sí, díganme. Quiere decir que reconoce los actos de la autoridad indígena, y eso no es menor, es muy importante porque eso los hace aplicables y da lugar también a que dejen de estar criminalizados. Hubo entonces una reforma constitucional, ¿en qué año? En la Constitución de 2003, San Luis Potosí. 2003. En 2003.
Y de ahí Una se ley derivó reglamentaria. una ley reglamentaria que es, como usted Sí. decía, esta importancia de que no solo se quede como a nivel de mención Sí, sí. en la Constitución, sino que haya una ley específica Claro. que nos diga cuáles reglas aplican Claro. en particular. Así ¿Esta en es. qué año fue? 2003 y después otra ley reglamentaria en 2006 de justicia indígena. 2006 de justicia indígena. 2006 de justicia Y indígena. estos marcos legales, digamos, obligaban a que hubiera un padrón de comunidades, que ahí es donde entra usted. Este padrón de comunidades ya se hizo desde el Colegio de San Luis, estando usted como investigador. Exactamente, fue una iniciativa académica y un producto esencialmente académico. Útil, muy útil para la administración pública, pero gestado, desarrollado bajo parámetros académicos. ¿En qué consistió este padrón de comunidades indígenas? ¿Qué es? Y ahorita nos platica cómo Claro se que hizo. sí, claro que sí. Bueno, consistió en verificar en campo cuáles son las comunidades existentes y si éstas se reconocen como indígenas. Registrando elementos, diríamos, probatorios o evidencias de este reconocimiento, como son la historia, la costumbre jurídica, calendario ritual ceremonial, las lenguas y la parte demográfica y las prácticas culturales e institucionales y la forma de organización de la comunidad y el número de poblados que integraban a la comunidad. Entonces, esa fue una tarea. ¿Cuántos años la llevó, maestro? Híjole, Más o menos. más o menos entre 6 y 8 años, porque empezamos en 2004 y el padrón se publicó en 2010. Ahora, aquí justamente fue un punto de ruptura con instituciones, con otras visiones, porque normalmente para definir lo indígena, y hasta la fecha, en buena parte de las instituciones, se establece a partir de la lengua. Nosotros, con todo respeto para la lengua, pero con más respeto para la ley, porque resulta que a nivel internacional, nacional y estatal, el criterio para reconocer a los indígenas es quienes se autorreconocen. ¿Quién asume que sí es Claro. indígena? Entonces nosotros seguimos este criterio. Y ese criterio terminó chocando con las prácticas de las instituciones. Es decir, puede haber una persona que se reconozca como indígena, pero no hablar la lengua, Es claro. pero si vive en esa comunidad y es parte de las Y prácticas exactamente. que hay ahí, de los rituales, de las ceremonias, de las formas de organización, Así de incluso de estos costumbres jurídicas, decía Así usted, es indígena. Sí, Muy claro. bien. ¿Cuántos hay? Bueno, digamos que oficialmente, me voy otra vez a los datos del INEGI. Según el INEGI, ¿cuántos grupos indígenas hay en San Luis Potosí? Bueno, a ver, Se supone que son 3, ¿no? Los principales. los 3 originarios. Originarios. Que son los nahuas, los nahuas o mexicanos, teneco huasteco Y los pames. y los pames o xiuhui, que Los son, pames están en la zona media y una parte en la huasteca, y los náhuatl sobre todo en la huasteca sur y los tenec en Huasteca Norte. y centro. Huasteca Norte y Centro. El centro está un poco ahí entre nahuas y tenec, ¿no? Pero ese es otro elemento que vale la pena destacar. Desde tiempos prehispánicos, las regiones indígenas de San Luis tienen un carácter pluricultural, plurilingüístico, pluriétnico. Entonces, eso da lugar a que hay municipios donde encontramos una comunidad nahua junto a una comunidad tenec o huasteca. O hay comunidades donde en su interior hay tenec, hay pames, hay nahuas. En una sola comunidad En una viviendo. sola comunidad. Así, ¿no? A ver, platíquenos, ¿qué encontró? Desde, a lo mejor, algo que le ha llamado mucho la atención, de costumbres jurídicas, a lo mejor a nivel anecdotario, pero que nos sirven para darnos una idea de todo lo que en el camino se ha ido encontrando y que pasaba desapercibido para la visión de las instituciones, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, para empezar lo que encontramos es que existen en la gran mayoría de las comunidades una estructura interna de organización muy sólida que funciona como un reloj suizo. ¿Por qué? Porque ahí parte de la lógica de la vida comunitaria es que la comunidad es una carga compartida. Por tanto, todos tienen que cooperar. Ahí nadie tiene derechos si no cumple obligaciones.
hay derechos en la medida en que se cumple con obligaciones. Y se cumple en serio. Voy a mencionar dos prácticas que son históricas y fundamentales. Una es las faenas. Las faenas es un trabajo al servicio de la comunidad, que puede ser construcción de caminos, mantenimiento en la escuela, en la clínica, de panteones, control de incendios. En los espacios comunitarios, digamos. Todos los espacios públicos. Todos tienen que trabajar. Todos tienen que trabajar para el beneficio de la comunidad. Digo, es tan importante que yo creo, y lo verificamos en las historias comunitarias, que mucho de lo que tienen las comunidades no lo tendrían si no fuera por las faenas. Por ese trabajo comunitario organizado. Por ese trabajo comunitario organizado, y aquí voy a llamar la atención sobre algo realmente paradójico. Pues el trabajo no remunerado es violatorio de la Constitución, porque el artículo 5º constitucional establece que nadie puede ser obligado a prestar un trabajo sin la remuneración respectiva. Entonces, pues los indígenas tienen uno o varios siglos violando la Constitución. Bueno, en apariencia, ¿no? Claro. Porque en realidad lo que ocurre es una forma de acordar cómo van a vivir, cómo van a coexistir en beneficio de todos. Claro. Y en esto lo interesante es ver cómo en ocasiones la interpretación ortodoxa de la legalidad puede llevar a cometer injusticias y al absurdo. O sea, tipificar esta práctica como ilegal es ir en contra de las tradiciones de hace muchos años. Y de algo que a lo que se le debe dar gracias para la existencia de las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Por ejemplo, se inició en Oaxaca, pero en San Luis hizo lo mismo. Y es válido recuperar experiencias positivas, exitosas de otros lugares. A la faena en el Oaxaca le llaman tequio, se le concibió como pago de impuestos local, y de esa manera queda salvado, legalizado, digamos, ¿no? El otro elemento que, a propósito de esta mención sobre la importancia del trabajo comunitario internamente, es que los cargos en las comunidades, el cumplir como autoridad. Como esas formas de organización interna. Internas, pero se hace sin goce de sueldo. Y es, digamos, relativamente... ¿Eso es a lo que se le llamaría costumbres jurídicas o eso es otra cosa? Aparte de la costumbre jurídica, bueno, está relacionado, bueno, son los valores, pero bueno, es importante mencionarlo porque, o sea, la gente tiene que trabajar fuerte, haga de cuenta usted nombrada un año, y tiene que trabajar en serio, y la comunidad le ayuda, pero no tiene sueldo. Es servicio a la comunidad y es de alguna manera obligatorio. Y además tiene que hacer su trabajo para sobrevivir, para mantener a su familia. Claro, sí, no, por eso luego nadie quiere, ¿no? Y es parte de lo que pero es parte, pero al tienen final, que aceptar. Sí, y al final eso es lo que nos explica por qué las comunidades han logrado sobrevivir. Pues porque tienen un orden interno sólido, y por ejemplo nosotros calculamos que en cada comunidad del 12 al 15% de la población total de la comunidad tiene cargo de autoridad y hace alguna tarea, ¿no? ¿Qué otros hallazgos tuvo? Decía que costumbres jurídicas, ceremonias, algunas prácticas culturales. ¿Qué más encontró? Bueno, un poco para terminar esta idea, bueno, encontramos una estructura interna muy sólida que nos permite explicar por qué subsisten, pero también por qué son capaces de resolver problemas que otras instancias no pueden hacerlo. Por ejemplo, encontramos una policía comunitaria muy sólida. Tan sólida que contamos nosotros alrededor de casi 5,000 policías comunitarios entre las diversas comunidades, pero además con una enorme capacidad, por ejemplo, para poner un límite a la delincuencia organizada. ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo funcionaban estas policías comunitarias? Esas policías comunitarias son parte de la estructura de la autoridad. Entonces reciben la autoridad en una comunidad, y es tal vez otro de los hallazgos importantes. No funciona como funciona aquí con nosotros, que se nombra un presidente municipal, un gobernador, y él va a decidir, bueno, mi programa es este. No, en las comunidades la autoridad se nombra para que cumplan con los acuerdos de la asamblea, no para que incorporen sus propios programas. Entonces ese es
un cambio notable. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que las comunidades normalmente regulan a los extraños. No cualquier extraño puede circular en una comunidad. Estamos platicando con el maestro Agustín Ávila, nos está comentando algunos de los hallazgos en este padrón de comunidades indígenas, una investigación que le llevó más de 6 años y que finalmente tuvo muchos frutos. Vamos a platicar precisamente de cuáles han sido esos resultados que se han logrado. Continuamos. Estamos de regreso, vamos a continuar nuestra charla con el maestro Agustín Ávila. Él es investigador del Colegio de San Luis, es maestro en antropología y hoy nos está comentando precisamente sobre el trabajo que él ha hecho en materia de derechos indígenas. Uno de los principales trabajos, sin duda, tiene que ver con este padrón de comunidades indígenas. Maestro, ¿cuál diría usted que fue la principal aportación? Digo, tuvo varias, entendemos, pero ¿cuál diría usted que fueron las principales aportaciones de este trabajo que le llevó más de 6 años? Claro, mire, en la parte legal, en la parte de la aplicabilidad de la ley, permitió identificar a los sujetos de derecho y que estos hicieran exigible la ley. Eso es una cosa que realmente es relevante, es lo más relevante. En el plano teórico, conceptual, metodológico, bueno, probamos que una metodología participativa podría ser empleada en un trabajo así, porque se reconocieron 389 comunidades. Entonces, recorrer y trabajar en 389 comunidades, si se hubiera hecho con las técnicas tradicionales de la etnografía, hubiéramos tardado 35 años. Entonces, lo que hicimos fue, en el fondo, capacitar a la gente de las comunidades para que algunos aspectos, como su historia, como su mapa y su calendario ritual anual, ellos lo trabajaran. Fue una experiencia deliciosa en ese sentido. Y por último, en el plano económico y político, digamos que ganamos la batalla, porque después del padrón de San Luis y el de Querétaro, se modificaron las reglas de operación y ahora son elegibles para recibir financiamiento desde entonces. No solo los que tienen más del 40% de hablantes de lenguas indígenas, sino aquellos reconocidos por los gobiernos de los estados, que es el caso de San Luis Potosí. Gracias a estos padrones que se elaboraron. Cabe mencionar que, bueno, ya lo mencionó a lo largo de los primeros minutos, que este padrón de comunidades indígenas fue una visita a las comunidades, un trabajo del antropólogo que encabezaba el equipo para recabar entre la población que formaba estas comunidades, cuáles eran sus costumbres jurídicas, sus prácticas culturales, su historia, cuál era su mapa original, dónde se ubicaba, hasta dónde llegaba la comunidad, más allá de lo que los registros oficiales indicaban, hasta dónde el territorio. A partir de ahí se pudo dar cuenta, por ejemplo, de estas comunidades que, partidas por un decreto que formaba 2 municipios, bueno, pues quedaban en medio de los dos, ¿no? Prácticamente, familias que formaban parte a unos metros de distancia de Tamazunchale o de Matlapa, por decir un ejemplo, ¿no? Y todo este padrón recoge también, bueno, pues la lengua, las ceremonias, las formas de organización, las autoridades que se reconocen, el calendario ritual que practican, en fin, ¿todo eso está disponible en algún documento, maestro? Sí, bueno, hay un padrón publicado por en el periódico oficial donde se establece cuáles son las comunidades indígenas reconocidas. Hay otros materiales que se han ido publicando y estamos justamente por iniciar la publicación de los catálogos municipales de comunidades indígenas. Que recogería todos estos datos específicos. Con todos sus datos, no solo la referencia a la comunidad y sus datos principales, sino todo el conocimiento, toda la información. Debo señalar que además a cada comunidad le devolvimos, le regresamos lo trabajado. En ese sentido, el padrón también para los colegas del colegio puede ser en las comunidades indígenas como un pasaporte. Todos conocen al Colegio San Luis. Perfecto, en las 389 que visitaron. Sí. ¿Y cómo le fue? ¿Fue fácil, complicada la logística? ¿Le tocaba vivir allá, dormir allá, comer allá? Todo, claro, no era. A veces, cuando iniciamos teníamos solo una camioneta, que no era doble tracción.
O sea que cuando... O sea, que también se quedaron atascados por ahí en Claro, alguna ocasión. Era el pan de cada día y a veces sin comer, sin cenar, sin desayunar. No, era una locura. Pero luego ya que los fueron conociendo, me imagino, gozaron de la hospitalidad de la gente de la Huasteca, ¿no? No, claro, efectivamente. Y se come riquísimo. No, efectivamente, digo, las mejores atenciones ya nos buscaban. Por ejemplo, aquí hay que llevar la atención en las comunidades. Encontramos 37 comunidades en propiedad privada, que normalmente no se imaginaría eso, porque bueno, si hay en propiedad privada, nada los obliga a ser comunidad, pues, ¿cómo no? Tal vez esa lógica de la defensa, la seguridad que da vivir en comunidad. Hay que entenderla, es parte de esa vitalidad. Pero entonces en esas comunidades donde no tenía ninguna existencia ante las autoridades, nos salían a recibir con banda de música a la entrada de la comunidad, porque era para ellos así como... Una fiesta. Una gran fiesta, claro, ¿no? Interesantísimo, padrísimo. Algunas no querían al principio, después no nos querían dejar ir, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a platicar ahora precisamente de algunas de las consecuencias que tuvo, por fortuna, este padrón de comunidades indígenas y que tiene que ver con que se tradujo en en una contribución muy importante, yo diría. Derivó ya en fechas recientes en este decreto que el Congreso del Estado emitió, en donde se declara Patrimonio Cultural Intangible el Centro Ceremonial y los Voladores de Tamaletón. Sin embargo, hay un antecedente, y este antecedente también lo encabezó el maestro Agustín Ávila desde el trabajo del Colegio de San Luis. Platíquenos, en el 2016 se convoca por parte del Congreso a una consulta. ¿En qué consistió? ¿Qué significaba esta consulta? Bien, hay que señalar que hoy en México y en otros países el tema de la consulta es un tema obligado y muchas autoridades e instituciones como que todavía no terminan de procesarlo bien. Y bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué el tema de la consulta? Bueno, porque la consulta implica que para emitir una ley, definir una política pública o una obra, la que sea, tiene que ser consultada a la población para saber qué opina, qué piensa, cómo le afecta, cómo le beneficia. Bueno, tiene que ser parte de la toma de decisión. Es una obligación legal, ¿no? Es y la una consulta, obligación el considerar legal, a los ciudadanos. Claro, internacional, nacional y estatal. E ineludible. Lamentablemente, en México no hay una ley de consulta. A nivel federal hay una ley de consulta estatal. Y bueno, siendo una ley de consulta, de tal suerte que cuando se emite la iniciativa de los voladores, una iniciativa inicial para el reconocimiento de los voladores, pues requieren hacer una consulta, porque si no iba a ser cuestionada, como fue cuestionado el Programa Estatal de Desarrollo, y creo que con toda razón, creo que hubo una gran equivocación ahí. Se ha enmendado, pero era pertinente su cuestionamiento, y por ello la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó a reponer el procedimiento para constituir el Programa Estatal de Desarrollo. Y hoy, Programa Estatal de Desarrollo Indígena, con un adendum. Bien, entonces, en este caso, por la experiencia que tuvimos con la reforma constitucional, con el trabajo con los legisladores y por el mismo padrón, me invitan a ser secretario técnico, de acuerdo con la ley de San Luis, para hacer la consulta del Tamaletón. Entonces, bueno, iniciamos de esa manera un proceso complejo, porque cuando me invitan, pues yo les digo, sí, ¿en qué condiciones? Y, pues las que usted diga, le digo, pues entonces, primero, toda la libertad, y segundo, los recursos necesarios para visitar, para hacer el trabajo, claro. Hablar con la gente. Sí, así es. ¿Y en qué consistió su trabajo? ¿Qué tuvo que hacer? Bueno, estábamos justamente en ese proceso, en la definición del programa, cuando pues resulta que los recursos no había. Entonces, los recursos no había, y la discusión sobre las consultas se había vuelto muy complicada, porque estaba la consulta del Programa Estatal de Desarrollo, bajo una vigilancia, un cuestionamiento severos, pero también estaba el año pasado la consulta del INE para la redistrictación electoral, y creo que había otra consulta de Semarnat. O sea, la población estaba ya como cansada de tantas consultas. Sí, de pronto tenemos décadas de olvido y de pronto se vuelven el foco para consultas. Claro, entonces había una confusión ya. Entonces, justamente en una reunión con la Comisión de Asuntos Indígenas, me dicen, ¿cómo podemos resolver que
que esta confusión no nos arrastre, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, pues justamente hay un mecanismo que podemos utilizar que es, si son los mismos miembros del centro ceremonial, los voladores, los que hacen la iniciativa de ley, ya no se necesitan autoconsultar. A petición de parte ya no se necesita una consulta. Entonces se acordó darle ese giro al proceso, de tal manera que entonces también los recursos que se consiguieron fue como un convenio con el Colegio de San Luis para que nosotros hiciéramos el trabajo de capacitación. Se capacitó entonces a la población que está involucrada en la comunidad de los voladores de Tamaletón. Así es. Y entonces lo que se hizo fue un proyecto financiado por la CDI federal con el Colegio de San Luis para realizar la capacitación, la formación de los miembros de la comunidad para que hicieran esa iniciativa. El proceso también fue una aventura porque en parte una ocurrencia, y a ratos no fue nada sencillo, pero fuimos encontrando un camino que nos permitió llegar a buen puerto. Voy a relatar brevemente. Al principio, bueno, para empezar, lo que hicimos fue destinar la mitad de los recursos del proyecto a adquirir infraestructura para el centro ceremonial. En un lugar donde no había luz, o sea, todo el financiamiento se nos iba a ir en hoteles para hacer los talleres, ¿no? Compramos una planta de luz, compramos 2 computadoras para que tuvieran la gente del centro ceremonial, adquirimos también proyector para el PowerPoint, para las presentaciones, y así una serie fue construyendo de la instrumentos. infraestructura. Claro, porque no es nada más de buena voluntad, no, se necesitan medios. Entonces el proyecto consideró adquirir los medios para que entonces pudiera la gente tomar efectivamente la rienda en sus manos. Al principio fue difícil porque nos reuníamos y un día iban unos, otros iban otros, hasta que no, un momento, a ver. Entonces el Colegio San Luis capacitó a estas personas de la comunidad para que ellos mismos impulsaran la iniciativa que derivó finalmente hace algunos meses en la Declaratoria de Patrimonio Intangible. Vamos a platicar de esto un poquito más a detalle, regresando de una pausa. El término indígena originario de un país es un significado básico, pero que tiene también diversos significados culturales, económicos y políticos. En México existen más de 62 grupos etnolingüísticos distintos, que hay grandes diferencias entre ellos, pues tienen sus lenguas propias, sus tradiciones particulares y conservan características de su forma de vida ancestral. Sin embargo, no existe una mayoría mestiza o una minoría indígena, sino muchos grupos culturales y formas de vida diferentes, algunos indígenas y otros no. Actualmente se concibe a los indígenas como herederos custodios legítimos de las gloriosas tradiciones prehispánicas. Los pueblos indígenas han sobrevivido durante los últimos 5 siglos porque han sabido adaptarse a las nuevas realidades. Ser indígena no ha significado aferrarse al pasado, sino saber armonizar el cambio con la comunidad, la fidelidad a las tradiciones con la capacidad de adaptación. La diversidad de lenguas, orígenes, formas de vida y ecosistemas se traduce en una inagotable diversidad cultural. Los mitos y rituales, las tecnologías y las costumbres, las formas de vestir y las de hablar, las ideas y las creencias varían mucho entre los diferentes pueblos indígenas. Hablar de una lengua indígena es un elemento central de la vida y la identidad de las comunidades originarias de nuestra nación.
es también el criterio con el que el gobierno y en general la sociedad mexicana identifican y distinguen a la población indígena. En la actualidad, hay idiomas que son hablados por menos de 1000 y hasta 100 personas, como el motocicleco, el quiligua y el paypay, mientras que otros como el maya y el zapoteco y el mixteco son hablados por cientos de miles o en el caso del náhuatl por millones. La cosmovisión y visión del mundo de las culturas indígenas tiene que ver con la manera en que se explican los fenómenos naturales, se relacionan con la naturaleza, organizan su vida social y religiosa, se comportan en el mundo y se relacionan con los dioses y otros seres. La idea de equilibrio es fundamental para las cosmovisiones indígenas, que conciben los cosmos con una realidad constante en movimiento y en perpetuo cambio. El labor de seres con ser humanos es mantener el movimiento de una relativa armonía que impida desajustes y catástrofes. En la Huasteca Potosina, que comprende parte de la planicie costera del Golfo de México y una porción de la Sierra Madre Oriental, conviven Tenec, náhuatl, pames y mestizos. Los Tenec habitan principalmente en los municipios de Aquismón, Tanlajas, Tampacán, Ciudad Valles, Huehuetlán, San Antonio y Tancanhuitz de los Santos. Los nahuas se encuentran asentados fundamentalmente en los municipios de Tamazunchale, Axtla de Terrazas, Gilitla, San Martín Chalchicuautla y Coxatlán. Y los pames en el municipio de Tamazopo. Sin duda los Tenec y los náhuatl son los más numerosos e importantes en estas etnias. En un México pluricultural, todos los mexicanos debemos modificar nuestras actitudes hacia los diferentes, para aprender a convivir y aprender nuestras diferencias. Estamos de regreso ya en la última parte de esta charla con el maestro Agustín Ávila. Él es investigador del Colegio de San Luis. Él trabaja en el programa Agua y Sociedad. Es antropólogo y nos está platicando precisamente de todo ese trabajo que hubo de acompañamiento para capacitar a la población que estaba involucrada en este ritual de los voladores de Tamaletón, buscando que el Congreso del Estado otorgara esta declaratoria de patrimonio intangible. Maestro, cerremos pues ya esta parte del tema. Platíquenos entonces que toda esta capacitación que se ofreció a la gente, ¿en qué terminó? Bueno, fue una capacitación donde se trató básicamente de darles los instrumentos para que ellos los utilizaran transfiriendo sus propias demandas, sus propias necesidades y no recibiendo las que uno interpreta, sino ellos decidieron, y en ese sentido hubo cambios importantes en relación a lo que ocurre en Veracruz, en Puebla, en otros lugares. En Veracruz y Puebla ya se ha reconocido a sus propios voladores como patrimonio intangible, pero en ciertos términos del decreto que a lo mejor con sus diferencias, acá en San Luis, nuestros propios voladores dijeron, no, esto no se adapta a nosotros, esto no aplica aquí, sino con unas características y rasgos específicos. Así es, hay una gran diferencia. En Veracruz, por ejemplo, se reconoce a los voladores. Aquí lo que se reconoce es al centro ceremonial y los voladores, porque finalmente la idea del centro ceremonial es que es un espacio de recuperación cultural, de revitalización étnica, que tiene a los voladores, pero también tiene la recuperación de la artesanía, y la artesanía tiene que es maravillosa, porque en ella se expresa toda la cosmogonía, es un arte espléndido, como ya se vio en la pasada entrevista, pero también la recuperación de la música, de los instrumentos musicales, la recuperación de la herbolaria, de los conocimientos en la herbolaria. Entonces es como un centro cultural propio, donde los voladores son un grupo protagonistas, pero no los únicos. Por tanto, ¿qué es lo que se está potenciando con esta declaratoria? Bueno, que tengan los instrumentos legales y administrativos para poder armar su escuela, para poder desarrollar sus actividades en serio, obtener recursos, y en el caso de los voladores,
con un elemento que es vital. O sea, ser volador es una actividad de altísimo riesgo. Ya cuando los ve uno arriba a 15 o 20 metros bailando en un palo, dices, híjole. No es cosa fácil. No, no es cosa fácil, ahí no hay lugar a la simulación de nada. Le creo todo, pero ya, ¿no? Y bueno, entonces, en ese sentido, el decreto se establece el otorgamiento de seguro médico para los voladores y sus familias, cosa que finalmente los voladores de Tamaletón son los últimos que quedan de San Luis Potosí. Todos los demás desaparecieron, es el único grupo. Si ahí no hay apoyos para que esto vuelva a recrearse, pues entonces ya... Entonces el decreto garantiza ciertas condiciones Claro. para que se preserve a través de garantizar que el centro ceremonial va a tener apoyo Claro. para que continúe, para que se enseñen a nuevas generaciones, para que la tradición permanezca. Así es, porque más se va a generar un consejo de salvaguarda donde participan varias instituciones y ahí sí va a quedar claro qué le toca a cada institución aportar. Y parte de lo más significativo, creo yo, de la máxima aportación tiene que ver con que son los propios habitantes de esta comunidad los que le están dando seguimiento a esta gestión, es. según entiendo, ¿no? Así es, claro, es autónomo y es realmente es efectivo, no es una idea externa Impuesta. introducida o impuesta, no es la naturaleza propia, el sentido propio de los miembros del centro ceremonial y de los voladores, ¿no? Muy bien, pues maestro, muchas gracias por habernos acompañado. Ya hasta aquí dejamos este tema de los voladores, pero ahora platíquenos de sus libros, aquí estamos viendo dos de las publicaciones que tiene el maestro Agustín Ávila. Una que, tiene ya muchos años, que es una guía de asistencia legal para los pueblos indígenas, y una muy reciente, que es una publicación ya de nuestro fondo editorial en el Colegio de San Luis. Y este es un trabajo que se llama Territorio, Seguridad y Soberanía Alimentaria, Retos para el Futuro. Los autores son el doctor José Luis Plata, la maestra Fuensanta Medina y el maestro Agustín Ávila, los tres investigadores del Colegio de San Luis. ¿De qué va este más reciente libro? Bueno, es un esfuerzo por recuperar la visión diversa sobre un tema central que es el territorio y la soberanía alimentaria. Entonces, en este caso también el trabajo con el que colaboramos, además de la coordinación, es un trabajo sobre las comunidades indígenas. ¿Aquí en San Luis? Aquí en San Luis, que hicimos conjuntamente con un geógrafo y con un historiador. Entonces, que bueno, ponernos de acuerdo entre tres disciplinas fue una parte muy interesante. Un distinguido geógrafo que es Miguel Aguilar Robledo, el director de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y con Gerardo Hernández, que es él puso la parte historia. Un joven historiador que después estudió antropología y después geografía y que ahora está en Michoacán, pero seguimos realizando trabajos conjuntamente. Él trabajó tanto en un momento con un servidor como con Miguel Aguilar. ¿Qué hicieron? ¿Qué investigaron? Tratamos de conjugar la visión geográfica, histórica, antropológica para entender a las comunidades indígenas de hoy y su evolución a lo largo del siglo XIX y XX, ¿no? en San Luis Potosí. ¿En cuanto a la soberanía alimentaria? ¿O no necesariamente? No, el ensayo que hicimos los tres fue sobre las comunidades indígenas de San Luis Potosí. Sobre soberanía alimentaria son otros autores que están relacionados con las culturas indígenas, con la problemática de la soberanía alimentaria, que tiene mucho que ver con las regiones rurales e indígenas de nuestro país, ¿no? Y en ese ensayo que ustedes incluyeron, el que nos comenta Sí. desde estas tres disciplinas, Sí. ¿cuáles fueron los principales hallazgos? Pues encontrar que la permanencia de las comunidades indígenas es un hecho sobresaliente, que hay una larga continuidad y finalmente que las comunidades indígenas no se restringen a un solo tipo de tenencia de la tierra, que estas pueden estar en ejido, comunidad agraria y en propiedad privada. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar la entrevista con el maestro Agustín Ávila. ¿Está a la venta el libro en nuestro fondo editorial? Sí, así es. Bueno, lo pueden ustedes encontrar en nuestra página web, ya ha estado circulando a lo largo del programa, www.colsan.edu.mx. Ahí hay una sección que se llama Fondo Editorial, los lleva directamente a nuestra librería. Hay librería en línea, librería en físico, ahí en el Colegio de San Luis. Así que bueno, les invitamos para que la visiten y puedan
adquirir esta u otras obras que constantemente se están publicando. Maestro, muchas gracias. ¿Algo más que usted quiera agregar? No, muchas gracias a este programa, a la invitación, y yo creo que es importante tener los espacios para conversar, para dialogar y ofrecer referentes de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenas noches, gracias a todo nuestro auditorio por habernos acompañado, gracias al Canal 9 como siempre, y les recordamos que estamos transmitiendo desde nuestra biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, a quien también agradecemos las facilidades que nos otorgan para la grabación de este programa. Hasta la próxima semana, nos seguimos viendo aquí en este mismo canal. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.